Hola y bienvenidos a todos a una nueva edición de Ciencia para Vivir Mejor. Hoy está con nosotros Boi Ruiz García. Él es exconseller de Sanidad de Cataluña, también es médico, doctor cum laude por la Universidad de Barcelona y diplomado en Gestión Hospitalaria por la Escuela de Alta Dirección y Administración de Barcelona. Tiene una dilatada carrera como clínico, gestor, alto directivo en el sector sanitario y sociosanitario. Y actualmente dirige la consultora internacional Now House Advisor y es director de la Cátedra de Gestión, Política y Salud de la Universidad Internacional de Cataluña, donde también cuentan con un Instituto Universitario del Paciente. Bienvenido, Boi. Encantado de estar con vosotros. Pues muchísimas gracias por estar aquí en una nueva edición de Ciencia para Vivir Mejor. Y para empezar esta charla quería conversar contigo acerca de la importancia, ¿no?, y de la aportación que tiene la sanidad en el desarrollo social de un país. A ver, la sanidad en el desarrollo social de un país tiene, digamos, tres grandes influencias. La primera influencia que tiene es la del capital humano. Es decir, un capital humano sano es un capital humano que tiene capacidad creativa, capacidad productiva y, por lo tanto, es el valor indispensable para cualquier economía. Esa es la primera gran contribución. La segunda gran contribución es que si tienes un sistema sanitario como el que tenemos en nuestro país y en general en Europa, en el que uno no tiene que temer a la enfermedad desde el punto de vista económico, porque o sigue recibiendo su salario a través de una seguridad social, o no tiene que costearse una enfermedad que le podría suponer perder su hacienda, pues es un gran elemento de cohesión social. Si nosotros no hubiéramos tenido el Sistema Nacional de Salud que tenemos en el momento de la crisis económica, que no hubiera sido universal, que pese a todos los esfuerzos que hubo que hacer de recortar prestaciones, si no hubiéramos tenido ese sistema y ese sistema hubiera quebrado, toda la gente que tenía que haber sido atendida por ese sistema tendría que haber costeado de su bolsillo la atención. Y eso hubiera supuesto la marginación de muchísima gente. Por lo tanto, segundo elemento, cohesión social. Claramente con un modelo como el que tenemos nosotros, con sus limitaciones, pero todos los ajustes que se hicieron en la crisis económica que permitieron que no quebrara el sistema, permitió que el sistema atendiera a aquellos que si hubieran tenido que sufragar de su bolsillo la atención, pues se hubieran quebrantado su hacienda, que se diría coloquialmente. Y el tercer gran elemento es que salud es ciencia. Y mientras no se muestre lo contrario, la ciencia es progreso. Y la ciencia al servicio de la salud es más progreso, por esas dos cosas que decíamos. Es si la ciencia contribuye a una mejor salud, esa mejor salud contribuye a un mejor capital humano. Y si esa ciencia la podemos socializar y llegar a todo el mundo desde el punto de vista de la innovación, estamos consiguiendo más cohesión social. Por lo tanto, para mí esos son los tres pilares que a veces se olvidan. Sanidad no es un gasto. Lo que pasa es que como se contabiliza, pues se considera un gasto. Nadie analiza, porque esa es la metodología de la contabilidad pública que habría que revisar. Nadie analiza si lo que nos gastamos en la hepatitis C en un momento determinado lo ahorraremos unos cuantos años después con menos cánceres hepáticos, con menos fibrosis hepática y con menos trasplantes. Eso no existe en la administración pública. ¿Y qué se debería hacer un poco para pasar de esa idea de gasto a la idea de inversión? Claro. Hay dos cosas que hay que diferenciar y que no se diferencian digamos, en la administración pública. Una cosa es la gestión de servicios públicos para los ciudadanos y otra cosa es la administración de los bienes del Estado. Son dos cosas distintas. Y por lo tanto no se pueden aplicar las normas de la gestión de los bienes del Estado a la prestación de servicios públicos. Y por lo tanto tendría que haber un marco regulador que fuera absolutamente diferente y que permitiera, en el caso, por ejemplo, de sanidad, de que no trabajar con presupuestos anuales, trabajar con presupuestos plurianuales, porque una decisión de política sanitaria que se toma en el mes de enero, febrero o marzo no va a ser efectiva a 31 de diciembre y seguramente requerirá una inversión. El ejemplo es la hepatitis C, para hacerlo sencillo, ¿no? Por lo tanto, ese es un cambio que cuesta mucho que se analice y se admita. Tenemos un ejemplo muy sencillo también de entender, ¿no? Cuando en un momento determinado en Italia una compañía de transporte sanitario perdió un concurso, pues entendió que todo esto había que cambiarlo. Hizo toda una serie de reclamaciones que llegaron a los tribunales europeos. Y los tribunales europeos hicieron una directiva diciendo que había que adaptar la legislación de cada país
en términos de concursos públicos, aquello que eran servicios a las personas. Porque claro, una cosa es hacer un concurso para prestarme un servicio yo como administración y otra cosa es hacer un concurso para que alguien le preste a un ciudadano un servicio en mi nombre. Claro, las normas son las mismas. Hemos modificado un poco la ley de contratos del Estado, pero sigue siendo una ley de contratos que no acaba de dar valor a quien oferta de la experiencia de lo que hace. Pongamos el ejemplo de transporte sanitario. Cualquiera que no haya tenido una empresa de ambulancias, mientras pudiera acreditar en un determinado que la podía constituir, pues si su oferta económica era mejor que la de otro que llevaba toda la vida haciendo transporte sanitario, pues se la llevaba al nuevo. Quizás la pandemia ha podido ayudar un poquito a que se tenga... La pandemia ha ayudado a poner en evidencia eso, pero si no vamos repitiéndolo, esa evidencia puede desaparecer. Lo ha puesto en evidencia, pero yo no veo en marcha las máquinas de las reformas necesarias. Hicimos un estudio en la universidad hace poco tiempo, en la cátedra, comparando todos los informes que se habían hecho desde el informe Abril Martorell de las reformas que había que hacer en nuestro Sistema Nacional de Salud. Y qué grado de traslación tenían esas reformas a la realidad. Las reformas que se planteaban desde diferentes perspectivas eran coincidentes casi en un 80%. El grado de traslación no llegaba al 10%. Estamos hablando somos un sistema sanitario que está perfectamente diagnosticado, están perfectamente hechas las indicaciones terapéuticas, pero nadie se pone a administrar el medicamento ni a operarlo. ¿Y esa falta quizá de implicación, de dónde parte? ¿Por parte de las administraciones? Bueno, yo creo que la consideración del tema sanitario como política de Estado pues está un poquito lejos todavía. Y lo ha puesto en evidencia la pandemia, ¿no? Que es una política de Estado, por eso que decíamos, porque afecta a la economía, porque afecta a la cohesión social y porque además solo podemos salir de eso con la innovación, como se ha demostrado, ¿no? Investigando muy rápido para tener vacunas y, si afortunadamente llegamos a tiempo, tener un tratamiento por si esto se repite, ¿no? Eso parece ser que no es una política de Estado y la discusión se plantea en que el tema del debate en salud es quién tiene que prestar los servicios, de quién tienen que ser los medios, si el profesional tiene que ser funcionario o tiene que serlo. Esa es una discusión de un Sistema Nacional de Salud que le llamamos Sistema Nacional de Salud, pero que no lo es. El Sistema Nacional de Salud solo es para la enfermedad común. No es competencia del Ministerio todos aquellos que no están en el régimen general. Los funcionarios del Estado que eligen una mutua privada para ser atendidos no están bajo tutela del Ministerio. Los seguros obligatorios, todos tenemos seguros obligatorios, el seguro escolar, todo aquello que no es lo que antiguamente daba cobertura a la seguridad social, sigue estando en manos de otros ministerios. La salud laboral está en manos del Ministerio de... Claro, yo creo que con independencia de dónde esté, esas políticas sanitarias tendrían que estar en un único paraguas, que es el Ministerio de Sanidad. La política de salud laboral no puede estar en un porcentaje tan alto en el Ministerio de Seguridad Social. El seguro privado está en el Ministerio de Economía. Una cosa es que el Ministerio de Economía tenga que regular en la Dirección General de Seguros que una compañía aseguradora pues, esté bien gestionada y no peligre lo que ofrece al asegurado y quiebre. Y otra cosa es que analicemos desde el punto de vista sanitario si con aquella prima es posible ofertar los servicios que se dice que se ofertan. Eso no está en el Ministerio de Sanidad. Y hay muchas cosas de ese tipo que no están. Entonces el Ministerio de Sanidad es un poco el Ministerio de la antigua Seguridad Social para la cobertura de la enfermedad común. El resto, funcionarios del Estado y los seguros obligatorios, no están. ¿Y por qué? Pues no lo sabemos. Los analistas dicen que nuestro gran problema como Sistema Nacional de Salud es que hicimos una excelente ley, que es la ley Ernest Lluch, pero no lo dotamos de reglamento. Y por lo tanto el reglamento de la ley sigue siendo de Seguridad Social. Ejemplos muy sencillos de entender. Si yo soy ciudadano español, en el momento de nacer tengo derecho a la atención sanitaria pública, ¿no? ¿Por qué para tener derecho tienen que ser mi padre o mi madre cotizantes a la Seguridad Social y yo ser beneficiarios de ese derecho? Eso es así. Cuando tenemos un hijo,
el hijo, para tener tarjeta sanitaria, tenemos que demostrar que cotizamos la seguridad social de los padres, pero no es un derecho de ciudadanía. Y claro, y esa cobertura digamos, de beneficiario dura hasta una determinada edad, creo que son los 16 años, si no recuerdo mal. Y si ese hijo nuestro ya no tiene que irse a hacer algo o a estudiar en Europa, pues tenemos un problema. Y eso nadie se lo ha cuestionado y nadie lo ha modificado. Las comunidades autónomas son las tramitadoras de la tarjeta sanitaria y es el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el INS, el que decide si tenemos derecho a tener tarjeta o no. Y si no estamos en ese colectivo, hay que ir por una vía especial de convenios para poder tener ese derecho a la atención sanitaria. Pero no decimos que es un derecho de ciudadanía y universal. Solo con tener DNI o tener nacionalidad española por nacimiento ya sería suficiente. Extensivo ese derecho, obviamente, a todos aquellos que tienen una tarjeta de residencia. Eso no es así. Ejemplo 2. Todavía seguimos costeando el medicamento con criterio de ser activos o ser pasivos. Los activos pagan un porcentaje del medicamento y los jubilados o no pagaban o ahora, después de mucho insistir en que no, el tema de activo y pasivo no es lo que tiene que dominar la obligación o no de participar en el gasto de medicamento, sino que es tu nivel de renta. Se introdujo en el ámbito de los jubilados un porcentaje a aquellos que tienen niveles de renta alto y se disminuyó el porcentaje en los activos, entre comillas, para enfermedades crónicas, etc. Pero el criterio que rige es activos o pasivos. Resulta que financiamos la sanidad con los impuestos y tenemos que participar en el gasto del medicamento si somos activos o pasivos. Si pagamos por el nivel de renta, también tenemos que pagar el medicamento por el nivel de renta. Pues el sistema ese sigue siendo el de la antigua Seguridad Social. Por eso, ese análisis que hacen muchos de que nos falta un reglamento del Sistema Nacional de Salud, claro, dentro de la Seguridad Social, y eso lo ha puesto en evidencia la pandemia, ¿qué es lo que no teníamos dentro de la Seguridad Social? No teníamos la salud pública. La salud pública no estaba, primero no teníamos Ministerio de Sanidad, no estaba dentro de la Seguridad Social, estaba en el Ministerio de la Gobernación Interior en su momento. Y por lo tanto, cuando se crea el Sistema Nacional de Salud, el gasto del sistema se presume con el gasto que tenía la Seguridad Social. Y nos olvidamos que había dos cosas que no estaban en la Seguridad Social. La salud pública y otra cosa importante, la salud mental. ¿Quiénes son las cenicientas del Sistema Nacional de Salud desde el punto de vista de su financiación? Salud pública y salud mental. La edad nos da una cierta perspectiva, ¿no? Dices, ¿por qué estoy donde estoy? Mira para atrás. Y todo eso lo pone muy en evidencia, está en muchos estudios, se ha dicho mucho, pero no somos conscientes, el ciudadano de a pie, de que si es un derecho, ¿por qué tiene que darme la tarjeta? Cuando nos vamos a un país europeo, ¿dónde vamos a buscar la tarjeta europea? A la Seguridad Social, no a nuestro centro de atención primaria. Por lo tanto, hay unas cosas que tenemos que revisar porque también depende mucho del coste de los servicios sanitarios cómo está organizado el sistema.